¿Cuánto vale una idea que obliga a 1.000 millones de personas a armar su propia mesa? Porque eso es exactamente lo que pasó. Un hombre convenció al mundo entero de que comprar un mueble a medio terminar, meterlo en una caja plana, cargarlo hasta tu casa y armarlo tú mismo con un manual sin palabras y una llave Allen que siempre pierde un tornillo, era una buena idea. Una idea por la que valía la pena pagar. Y el mundo entero estuvo de acuerdo. No una vez, cada vez. Ingvar Kamprad no nació con dinero. No estudió en las mejores universidades. No tuvo mentores famosos ni contactos en los lugares correctos. Nació en una granja en el sur de Suecia, en una familia que apenas llegaba a fin de mes, en una región tan fría y tan remota que el aislamiento era parte del paisaje. Y desde ahí construyó el imperio de muebles más grande en la historia del mundo. Esta es la historia de cómo un niño, que vendía cerillos en bicicleta, terminó rediseñando la forma en que vive el planeta. Småland, Suecia. 1926. La región de Småland no es el tipo de lugar que aparece en las postales turísticas de Suecia. No tiene los fiordos dramáticos de Noruega ni la elegancia cosmopolita de Estocolmo. Es una región de bosques densos, inviernos largos y tierra que no da mucho. La gente de Småland tiene fama, dentro de Suecia, de ser extraordinariamente frugal. No porque les guste serlo, sino porque durante generaciones no tuvieron otra opción. Ingvar Kamprad nació ahí el 30 de marzo de 1926. Su familia tenía una granja llamada Elmtarid, cerca de un pueblo llamado Agunarid. Esos dos nombres, Elmtarid y Agunarid, más sus iniciales, le darían nombre décadas después a algo que ninguno de ellos podía imaginar todavía. Desde muy pequeño, Kamprad tenía algo que no se enseña en ninguna escuela. Una obsesión casi física con el comercio. Con comprar barato y vender más caro. Con encontrar la grieta entre lo que algo costaba y lo que alguien estaba dispuesto a pagar por ello. A los 5 años, vendía cerillos a sus vecinos. Los compraba en grandes cantidades en Estocolmo, donde salían más baratos, y los revendía unidad por unidad en su pueblo con un margen pequeño, pero real. A los 7 había expandido su catálogo. Vendía pescado, semillas de Navidad, lápices. A los 11 tenía su primer negocio formal, registrado y todo, dedicado a vender artículos varios por correo a los habitantes de la región. 11 años. No era un niño prodigio en el sentido académico. De hecho, Kamprad tenía dislexia, una condición que en esa época y en ese lugar no recibía ningún tipo de apoyo especializado. Leer y escribir le costaba más que a los demás. Memorizar números era un desafío constante. Aprendió a compensarlo de formas que moldearon su carácter para siempre. Desarrolló una memoria visual extraordinaria. Aprendió a simplificar, a reducir todo a lo esencial, a eliminar lo que sobraba. Esas compensaciones, que en la escuela parecían limitaciones, se convirtieron en el corazón de una filosofía empresarial que vale hoy más de 50.000 millones de dólares. En 1943, cuando Kamprad tenía 17 años, su padre le dio una pequeña suma de dinero como regalo por sus buenas calificaciones. Era poco, pero para Kamprad era capital semilla. Registró una empresa. Le puso un nombre construido con las iniciales de su nombre, su granja y su pueblo. I de Ingvar. K de Kamprad. E de Elmtarid. A de Agunarid. IKEA. Al principio vendía de todo: bolígrafos, marcos de fotos, relojes, medias de nylon, cualquier cosa que pudiera comprarse barato y venderse con margen. Era básicamente un catálogo de correo para una región donde ir de compras requería recorrer distancias considerables. Los muebles llegaron casi por accidente. En 1948, Kamprad añadió muebles al catálogo. Los fabricantes locales de Småland producían piezas simples, funcionales, a precios razonables. Kamprad las metió al catálogo y descubrió algo que lo cambió todo. La gente los quería más que cualquier otra cosa. No porque fueran los más bonitos, no porque fueran los más elaborados, sino porque eran accesibles, porque la mayoría de la gente que compraba muebles en esa época no podía permitirse las tiendas elegantes de las ciudades grandes. Necesitaba algo funcional, decente y barato, y IKEA se lo daba.
Kamprad había encontrado su mercado, y su mercado era enorme. El primer showroom de IKEA abrió en Älmhult, Suecia, en 1953. La decisión de abrir una tienda física nació de un problema concreto. Los competidores de IKEA habían presionado a los fabricantes locales para que dejaran de venderle a Kamprad. Era una táctica clásica. Si no puedes competir con los precios de alguien, córtale el suministro. Kamprad respondió de dos formas que definirían a IKEA para siempre. Primero, empezó a buscar proveedores fuera de Suecia, en países donde la mano de obra era más barata, donde los materiales costaban menos, sin sacrificar una calidad mínima funcional, pero sin pagar por lujos que sus clientes no necesitaban. Segundo, abrió la tienda, para que sus clientes pudieran ver y tocar los muebles antes de comprarlos, para que la experiencia misma de elegir fuera parte del valor. Esa tienda en Älmhult fue un experimento, y el experimento funcionó de una forma que nadie anticipó. La gente no solo iba a comprar, iba a pasar tiempo, a caminar por los espacios, a imaginar cómo quedaría tal sillón en su sala o tal mesa en su cocina. La tienda no era solo un punto de venta, era una experiencia, una inspiración, un lugar donde la gente común podía ver cómo podría verse su casa si tuviera las piezas correctas. Kamprad había inventado, sin nombrarlo todavía, el concepto del showroom de muebles como destino. Y entonces llegó el momento que cambió el modelo de negocio para siempre. La historia exacta varía según quién la cuenta, pero la versión más documentada dice esto. Un empleado de IKEA, intentando meter una mesa en un automóvil para entregarla, tuvo la idea de quitarle las patas para que cupiera. La mesa llegó en piezas. El cliente la armó en casa. Y ahí estaba la idea. Si los muebles llegaban desarmados, en cajas planas, pasaban tres cosas extraordinarias al mismo tiempo. El costo de almacenamiento caía dramáticamente, porque las cajas planas ocupaban una fracción del espacio de un mueble ensamblado. El costo de transporte caía porque podías meter muchas más cajas en el mismo camión. Y el costo de mano de obra desaparecía casi por completo porque el ensamblaje lo hacía el cliente en su casa. Tres fuentes de ahorro simultáneas, transferidas directamente al precio final. El cliente pagaba menos. IKEA ganaba más. Y el cliente, curiosamente, no solo aceptaba armar el mueble, sino que con el tiempo empezó a verlo como parte de la experiencia, como algo que hacía que el mueble fuera más suyo. Los psicólogos conductuales le pusieron nombre décadas después. El efecto IKEA. La tendencia humana a valorar más las cosas en cuya creación participamos, aunque sea de forma mínima. Kamprad no lo llamaba así, pero lo había descubierto solo, por accidente, al intentar meter una mesa en un carro. Las tiendas empezaron a crecer. El formato también. El laberinto es la otra gran innovación de IKEA que parece obvia en retrospectiva, y que en su momento era completamente contraintuitiva. Las tiendas de muebles tradicionales te dejaban entrar, moverte libremente, tomar lo que querías y salir. IKEA diseñó sus tiendas como un recorrido único, obligatorio, que pasaba por todos los departamentos antes de llegar a la caja. No podías entrar solo por las lámparas y salir en 5 minutos. Tenías que caminar por las cocinas, los dormitorios, las salas, los baños. Tenías que ver todo antes de pagar por algo. Lo que parecía un inconveniente era, en realidad, una máquina de ventas. Porque en ese recorrido obligatorio, entre las cocinas y los dormitorios, la gente encontraba cosas que no había ido a buscar y que de repente necesitaba. La vela aromática, el organizador de cajones, la planta artificial, el set de tazas. El ticket promedio de una visita a IKEA siempre ha sido significativamente más alto que la intención de compra original del cliente. Y eso no es accidente, es arquitectura. Para los años 70, IKEA ya había salido de Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Alemania. Para los 80 llegó a Estados Unidos. Para los 90 era un fenómeno global. Para el año 2000 había tiendas en 30 países. Kamprad había convertido la frugalidad de Småland en una estética, en una filosofía, en una marca que la gente de todo el mundo reconocía no solo por su logotipo azul y amarillo, sino por una forma particular de entender qué significa un hogar bien diseñado
sin necesidad de ser rico para tenerlo. El precio siempre primero. El diseño después. Pero el diseño nunca sacrificado del todo. Esa tensión, mantenida con disciplina durante décadas, era el corazón de todo. Pero Ingvar Kamprad no era un personaje sencillo. Y esta parte de la historia es la que las campañas de marketing de IKEA prefieren no contar. En la década de los 90, un periodista sueco llamado Elisabeth Asbrink publicó una investigación que sacudió la imagen pública de Kamprad de una forma que nunca se recuperó del todo. Durante su juventud, en los años 40, Kamprad había tenido vínculos activos con movimientos nazis y fascistas en Suecia. No era simpatía de adolescente confundido, era participación documentada. Reclutó miembros para una organización pro-nazi sueca. Mantuvo correspondencia con Per Engdahl, uno de los líderes fascistas más prominentes de Suecia durante años. La relación no terminó en la posguerra inmediata. Según la investigación, continuó hasta bien entrados los años 50. Kamprad tenía entonces entre 17 y 20 y tantos años cuando inició esa relación. Pero los registros mostraban que no fue algo pasajero ni producto únicamente de la ignorancia juvenil. Cuando la investigación se hizo pública, Kamprad respondió con una carta a sus empleados. La llamó el error más grande de su vida. Pidió perdón. Reconoció que lo que había hecho era inexcusable, pero el daño a su imagen estaba hecho. Y la pregunta que quedó flotando, que nunca tuvo una respuesta completamente satisfactoria, era cuánto de ese pasado había moldeado al hombre que construyó IKEA. Cuánto de esa historia se llevó Kamprad a la tumba sin contarla completa. La otra sombra sobre Kamprad era su relación con el dinero propio, no el de IKEA, el suyo. Kamprad era famoso por su frugalidad personal extrema. Viajaba en clase económica hasta bien entrados sus 80 años. Compraba ropa en mercados de segunda mano. Conducía un Volvo viejo. Se hospedaba en hoteles baratos. Compraba verduras al final del día cuando bajaban de precio. Todo eso era real. Y todo eso era también parte de la marca. Era coherente con la filosofía de IKEA. Era el fundador viviendo los valores de su empresa. Pero había otra dimensión en la frugalidad de Kamprad que era menos romántica. IKEA está estructurada a través de una arquitectura legal extraordinariamente compleja. La empresa está repartida entre fundaciones, holdings y entidades en Países Bajos, Liechtenstein y otras jurisdicciones con ventajas fiscales considerables. La estructura hace casi imposible determinar con exactitud cuántos impuestos paga IKEA y dónde los paga. Kamprad vivió durante décadas en Suiza, no en Suecia. Y durante años fue objeto de investigaciones y críticas por la cantidad de impuestos que él personalmente y IKEA, como corporación, contribuían a los países donde operaban, en comparación con las ganancias que generaban ahí. El hombre que vendió al mundo la idea de diseño democrático y accesible para todos, había construido su fortuna personal dentro de una estructura diseñada específicamente para que una parte mínima de ella regresara a los sistemas públicos que sostienen a las personas que compran sus muebles. Esa tensión entre la imagen y la realidad nunca se resolvió del todo, y sin embargo, el mundo siguió yendo a IKEA. Siguió comprando las estanterías Billy y las camas Malm y los sofás Ektorp. Siguió armando mesas con la llave Allen. Siguió comiendo albóndigas suecas en la cafetería antes de ir a la caja. Porque al final, el producto era real, el valor era real, el precio era real. Y eso, para la mayoría de las personas, era suficiente. Ingvar Kamprad murió el 27 de enero de 2018. Tenía 91 años. Murió en su granja en Suecia, la misma región de Småland donde había nacido. El niño que vendía cerillos en bicicleta murió en la tierra donde todo había empezado. En el momento de su muerte, IKEA tenía presencia en más de 50 países. Más de 400 tiendas. Más de 220.000 empleados en todo el mundo. Ingresos anuales superiores a 40.000 millones de euros. Y una lista de espera cultural que ningún dato financiero puede medir del todo. Porque hay generaciones enteras que crecieron con muebles de IKEA en su primera casa
en su primer departamento, en el cuarto que armaron a los 18 años con poco dinero y muchas ganas. Eso no es solo una empresa. Es una referencia cultural. Lo que Kamprad entendió, y que sigue siendo una lección vigente para cualquier persona que quiera construir algo duradero, es deceptivamente simple. El lujo es fácil de vender. Es aspiracional. Es deseable. Todos quieren lo que no pueden tener. Pero el volumen real, el impacto real, la escala real, está en resolver el problema de la mayoría. No de los pocos que pueden pagar cualquier cosa, sino de los muchos que quieren algo mejor de lo que pueden pagar hoy. Kamprad no inventó los muebles. No inventó las tiendas. No inventó el catálogo. Inventó la síntesis. La forma específica de combinar todas esas cosas de manera que el resultado final fuera accesible para alguien que gana el salario mínimo en un país donde vivir cuesta caro. Y lo hizo sin bajar la guardia en el diseño. Esa es la parte que más se subestima. IKEA no vende muebles feos baratos. Vende muebles con criterio estético real, a precios que no requieren que sacrifiques otras cosas para pagarlos. Esa combinación, que parece obvia ahora, era casi imposible de imaginar antes de que existiera. El legado de Kamprad es también una pregunta incómoda para cualquier empresa grande. ¿Cuánto de lo que llamas valores es marketing? ¿Cuánto es real? ¿Y qué pasa cuando la distancia entre los dos se hace visible? IKEA vendió democracia, vendió acceso, vendió la idea de que el buen diseño no debería ser privilegio de quienes pueden pagarlo. Y en las tiendas, en los precios, en los productos, eso era verdad. Pero detrás de la tienda, en la estructura corporativa, en las decisiones fiscales, en los capítulos de la historia de su fundador que tardaron décadas en salir a la luz, la imagen era más complicada. No digo que eso invalide lo que construyó, digo que lo hace más humano, más real, más parecido a casi todo lo que vale la pena entender sobre los negocios. Las cosas grandes casi nunca las construyen personas simples. Las construyen personas contradictorias, con sombras y luces en proporciones difíciles de separar. Y lo que queda, al final, no es la persona. Es lo que construyeron. Lo que Kamprad construyó está hoy en los departamentos de estudiantes universitarios en Ciudad de México, en las casas de familias en Mumbai, en los estudios de jóvenes profesionales en Berlín, en los hogares de parejas recién casadas en Sao Paulo. Un niño de Småland que vendía cerillos para sobrevivir el invierno sueco terminó decidiendo cómo vive el mundo. Eso no lo hace perfecto. Lo hace extraordinario. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.